desconocido pretender hacer revolución desde la democracia. Y en efecto, uno de los grandes desafíos es ver cómo cambiar la institucionalidad o hacer una revolución respetando la institucionalidad con la ley. Este es el desafío que nos hemos planteado con la Asamblea Constituyente. Pensamos que la nueva Constitución va a dar posibilidades para cambiar algunos mecanismos que le garantizan al sistema capitalista su reproducción. En ese sentido, estamos planteando, por ejemplo, que los derechos al trabajo, a la salud, a la educación, sean derechos universales y que el Estado se garantice su cumplimiento, que dejen de ser simplemente declaraciones de derechos humanos, sino que sean obligación del Estado. Por otra parte, se está cambiando el carácter de propiedad de los recursos naturales, que ya no sea del Estado, sino del conjunto de la sociedad de los bolivianos, para que no sean los gobiernos los que enajenen los recursos naturales. Hay un nuevo concepto de la distribución de la tierra, más allá de la obligatoriedad de la función económica social, para que la distribución se haga única y exclusivamente a comunidades indígenas, campesinas y asociaciones de productores, y se evite dar las dotaciones de carácter individual. Un otro punto que tenemos en la reforma constitucional y nos parece fundamental es el problema de la reelección presidencial. Como ustedes habrán visto por la exposición, el proceso boliviano se ha hecho en torno al liderazgo del compañero Evo Morales, por lo cual consideramos que una de las medidas fundamentales de la nueva Constitución tendría que ser su reelección, por lo menos para un periodo constitucional más. Entonces pensamos que el cambio institucional lo vamos a viabilizar en la Asamblea Constituyente. Este cambio, naturalmente, como los he señalado en mi exposición, también tiene sus dificultades. Aunque podemos ganar en la forma, en la votación, en la constitución de la Asamblea, la derecha o quienes pierden privilegios, naturalmente van a defenderlos esto, cueste lo que cueste. Quizás va a ser la última pregunta, pero antes yo quería pedir a los que llevaron los auriculares de traducción ayer que por favor hoy les devuelvan a la mesa, porque están faltando algunos auriculares. O sea, quem levou algum fone de ouvido, por favor, sem querer, possa devolver hoje. A última pergunta, porque depois nós temos a continuidade, é dirigida ao Richard Gott. É o seguinte, a pergunta é: quando os indígenas entraram em contato com o homem branco, han ido perdendo sus tierras, su lengua, sus hábitos, etc. En su visión, ¿cuál sería la mejor manera para que los gobiernos pudieran apoyar a los indígenas para la conservación de sus características sin perder muchas de ellas con la intervención del hombre blanco? Voy a intentar decir lo que pienso. En realidad, hay muchas cosas que un gobierno puede hacer para combatir el racismo que existe en todos los países de América Latina. Se puede hacer, por ejemplo, en Paraguay, en el siglo XIX, después de la guerra de la Triple Alianza, utilizando el guaraní fue absolutamente no permitido. Imagínate, la lengua franca de la mitad, más de la mitad de la población, no estaba permitido. Fue como dije, fue bajo el gobierno de Velasco Alvarado que quechua fue puesto como un idioma oficial del Perú. Entonces hay cosas que
gobiernos pueden hacer para tratar mejor a los indígenas y a sus costumbres y a sus culturas. Pero obviamente eso va a variar de país en país. Para mí es importante que los países, digamos, blancos como Chile o Argentina, ellos tienen que reconocer que en realidad su población y su pueblo son mucho más indígenas que ellos han pensado. Obviamente en países andinos donde hay una mayoría indígenas, el pueblo indígena tiene mucho más incidencia dentro del gobierno. Pero es difícil, la política es distinta para cada país. Bueno,